So, muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio de los jueves con el taller de encuentros con Jesús. Vamos a ver la última sesión de todo el taller, son 54 sesiones. Estamos grabando esto más, que es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, para aprender más acerca de ti, Señor. Aprender acerca de tu carácter, cuál es tu voluntad, Señor, y de cómo debemos vivir esta vida mientras esperamos tu regreso. Queremos que tú nos guíes, que acompañes en nuestro tiempo, que traigas nueva revelación, un corazones obedientes, para no solo ser oidores de palabras, sino también hacedores de palabras. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Muy bien, pues decíamos que estamos en la sesión del encuentro de Jesús con Zaqueo. La base bíblica la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Los voy a leer como lo hacemos habitualmente en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo. Vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Muy bien. Bueno, pues tenemos este pasaje en donde está nuevamente otro personaje muy conocido, ¿verdad? Que es este cobrador de impuestos llamado Zaqueo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué se cobraban impuestos en ese tiempo? Y bueno, desde ese tiempo y más atrás. En este caso era el Imperio Romano quien cobraba los impuestos para financiar todo su imperio mundial, ¿verdad? Ellos conquistaban dominaban una región y no la vaciaban de gente para llenarlo de romanos, sino esa población se quedaba allí, pero se hacían súbditos del imperio y tenían que cobrar impuestos estando en su tierra. ¿Por qué tierra? Estaban conquistados, ¿no? Digamos que estaban dominados. ¿Sí? Entonces, el imperio era muy grande y pues los romanos cargaron de impuestos muy, muy elevados a todas las naciones que estábamos aquí. O sea, no era una aportación leve, realmente y la gente sufría mucho para poder continuar viviendo en donde estaban, les salía muy caro, ¿no? ¿Sí? Entonces, para los judíos era todo un reto porque no solo estaban inconformes con pagarle impuestos
a un imperio que los dominaba, porque aparte de eso, el imperio venía con sus propias tradiciones y religiones y dioses paganos, ¿sí? Y aún así estaban obligados a financiar todo eso. O sea, como judíos tenían un doble disgusto. O sea, no solo le pago impuestos a alguien que me tiene sometido, sino que aparte tengo que soportar todas las altas religiones. Entonces, los recaudadores de impuestos eran personas muy impopulares en el pueblo de Israel, digo, como hasta la fecha. Este, pero aquí el tema es que ellos eran impopulares porque eran pueblo de Israel, eran judíos, trabajaban para el enemigo, digamos, ¿sí? Entonces, a estos judíos que trabajaban en esto se les consideraba traidor, pues realmente eran odiados por la gente. No era un trabajo que te hacía popular, prácticamente renunciabas a tus amistades, a tu familia, a todo, pero pues obviamente por el atractivo del dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues estos recaudadores se enriquecían de las expensas de sus compatriotas. ¿Sí? Por eso no sorprende, cuando leemos este pasaje, no es de sorprenderse que las multitudes se sintieran molestas cuando Jesús dijera, voy a visitar tu casa y me voy a hospedar ahí. O sea, las personas lo primero que vieron es, ¿cómo va a ir a la casa de un traidor, y del malo de la película, ¿no? ¿Sí? Obviamente, eso nos pasa a nosotros, pero no a Jesús. Él ve muchísimo más allá, como nos ve a nosotros. Nos ve como pecadores que nos podemos arrepentir de nuestros pecados. ¿Sí? A Dios no lo vamos a impresionar con nuestra buena conducta. Para empezar, pues no la tenemos. ¿Verdad? Y si nos portáramos muy bien, como quiera, no alcanzaría para, para estar en la presencia de Dios por nuestros propios medios. ¿Verdad? Entonces, a pesar de que Saqueo, este recaudador, era deshonesto, era traidor, Jesús lo amaba. Y en respuesta a ese amor, este pequeño recaudador, que dice el pasaje que era bajito, ¿sí? Se convirtió ¿en qué? En un seguidor de Jesús. Lo que hoy sabemos que es un cristiano. ¿Verdad? Entonces, partimos de este pasaje de un personaje que es como impopular, pero luego nos lo traemos hasta nuestros tiempos y entendemos, sabemos todos, que en toda sociedad siempre hay grupos de personas que se les considera indignos, ¿sí? Ya sea por su creencia religiosa, su conducta inmoral o su forma de vivir. ¿Sí? Y aquí nosotros debemos estar alertas para ser como Jesús, ¿sí? Para no ceder a la presión social y evadir a ese tipo de personas, porque Jesús los ama y necesitan escuchar el Evangelio. ¿Sí? Si Jesús hubiera sido como nosotros, con nosotros, vaya, si nosotros estuviéramos en el lugar de Jesús, pues seguramente hubiéramos dicho, híjole, no, pues no me voy a la casa de este recaudador de impuestos porque sí, que va a decir la gente se va a molestar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lo que Jesús hizo. ¿Sí? Cuando vemos la reacción de la gente, pues entendemos y nos confirmamos lo que ahorita acabamos de decir, que él era un odiado publicano. Publicano significa recaudador de impuestos. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, este recaudador de impuestos, este pecador arrepentido, llegó a la conclusión de que su vida necesitaba ser corregida, ¿sí? Que es una evidencia de haber realmente tenido un encuentro con Jesús y haber pasado por un proceso de arrepentimiento de nuestros pecados y haber creído en Él. ¿Sí? ¿Cuál es una evidencia? Vidas transformadas. Este recaudador de impuestos lo demostró al decir, voy a dar a los pobres la mitad de mi riqueza. ¿Sí? Porque hay que entender que realmente era alguien muy rico, ¿sí? Porque era
sea, no solo era recaudador de impuestos, era jefe de recaudadores de una región, ¿sí? O sea, por él pasaba muchísimo dinero y obviamente se quedaba con una tajada importante, ¿sí? Entonces, ¿no? Desde la caída en el Edén. Entró el pecado y con el pecado entró toda la corrupción. Entonces, al dar a los pobres y restituir con intereses lo que había defraudado, demostró con acciones externas un cambio interno. ¿Sí? Pero primero fue el cambio interno. Primero fue que él dijo, aquí viene Jesús, lo reconoció como Señor y dijo, yo quiero verlo, yo quiero acercarme. ¿Sí? Había mucha gente. Cuando Jesús caminaba, no es así como que pasaba desapercibido. ¿Sí? No, y todos lo seguían y estaba rodeado siempre de gente. A estas alturas ya habían sucedido muchos milagros. ¿Sí? Entonces, aquí el pasaje nos enseña que Zaqueo hizo un esfuerzo para tener un encuentro con él. ¿Sí? Entonces, no es suficiente con decir yo sigo a Cristo, o yo soy cristiano, sino que se debe demostrar un cambio de vida mediante una nueva conducta. ¿Sí? ¿En qué sentido, en qué aspecto? A cada uno nos sucede distinto, todos hemos tenido hábitos distintos en el pasado, pero sí se espera que nuestro comportamiento, en la medida en la que vamos teniendo un conocimiento mayor de Dios, de una relación íntima con Dios, con Jesús, es que nuestra vida va a ser transformada y no algo no está bien. Este, Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, esto fue sorprendente para los que estaban ahí en dos maneras. No les gustó, ¿sí? Pero no les gustó reconocer que este cobrador de impuestos era un compatriota del final y era un judío, ¿sí? Hijo de Abraham. Para los judíos, su, su, su linaje, ¿sí? Su descendencia es muy importante. De hecho, los judíos que no creyeron en Jesús se siguen manteniendo creyendo que ellos son una clase privilegiada, por así decirlo, solo por ser hijos de descendientes de Abraham. Por eso se llama hijos de Abraham, que son descendientes de él y son como receptores de las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Entonces, fue un shock para ellos que Jesús dijera que él era un hijo de Abraham. ¿Sí? Y dos, que era un hijo perdido. O sea, ¿qué significaba? Que los judíos podían perder, podían desviar. ¿Sí? Y eran dos conceptos que ellos no estaban como muy dispuestos a aceptar, a reconocer. ¿Sí? ¿Sí? O sea, cuando él se hace recaudador, básicamente dijeron, tú ya no eres judío. Pero no, no puedes quitarle la nacionalidad a alguien. Era judío, era pecador, pero siendo judío. Entonces fue como para ellos muy confrontativo estos dos conceptos, ¿verdad? Y bueno, algo que tenemos que resaltar es que una persona no se va a salvar jamás por su ascendencia, su linaje, ¿sí? Por la familia a la que pertenece o por la nación a la que pertenece. Ni se condena por una mala, por tu antepasado. ¿Sí? O sea, no es ni te salva ni te condena. Simplemente es una condición que tenemos todos, ¿verdad? Y también se establece claramente en el pasaje que la fe es mucho más importante que el linaje, ¿verdad? Entonces, Jesús, en otro pasaje, en otro lugar de la Biblia, este, eh, perdón, al final del pasaje, no en otro lugar, en el versículo 10 de este pasaje, dice que Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. Entonces, Jesús no estaba más que demostrando que él a lo que había venido, ¿sí? Porque los judíos no creían que necesitaban.
de un Salvador. Ellos creían que ya contaban con el favor de Dios. Pero no entendían que el plan de Dios se iba a completar hasta la muerte y resurrección de Jesús, con el sacrificio perfecto. Sí, el sacrificio de Jesús que fue el último. Ya no fueron necesarios más sacrificios después del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Entonces, otro aspecto importante de este pasaje o de este personaje Zaqueo es que él hacía esfuerzos, porque sinceramente quería ver a Jesús, quería establecer un contacto con él. Él estaba dispuesto a vencer obstáculos y se esforzó por verlo. Dice aquí que se subió a un árbol. ¿Sí? Imagínate una multitud y déjame, lo quiero ver, o sea, no alcanzo a verlo, estoy muy bajito, entonces hizo un esfuerzo, ¿verdad? Ese esfuerzo se espera que en algún momento nosotros estemos dispuestos a hacerlo, y no solo en una ocasión, sino que estemos en ese canal, porque a veces sí nos va a costar, ¿sí? No estamos acostumbrados a dedicarle tiempo a Dios, ¿sí? Sí pensamos en Él, sí consideramos que Él puede ser la parte más importante de nuestra vida, pero luego en el día a día y en la rutina, si nos descuidamos, empezamos a dedicarle menos tiempo a Él. Entonces aquí se nos enseña con la actitud de Zaqueo a hacer estas personas que buscan deliberadamente a Dios, que hacemos esfuerzos para vencer esos obstáculos, porque a veces vienen desganos, a veces vienen incluso ocupaciones, desaturas, y empiezas a dejar de tener esos hábitos de leer tu Biblia, de orarle a Dios, de congregarte, de estudiar tu palabra, y nos llenamos de justificación. Ahí dejamos de ser como Zaqueo y empezamos a ser como cualquiera. Debe pasar a Jesús. Algunos que estaban ahí, alrededor de este pasaje, estaban ahí, pero no hacían un esfuerzo para ver a Jesús o para tener un contacto con él. Zaqueo sí lo hizo. ¿Sí? Entonces, otra parte relevante es que, bueno, hay que hacer énfasis en que Zaqueo no solo quería conocer a Cristo, sino quería que Cristo le conociera. ¿Sí? Él no solo dijo, ay, mira, ahí va, ya lo vi, padre, experiencia. Él dijo, no, quiero platicar con él, quiero tener una interacción. Esa es la actitud que debemos tener todos los días. ¿Sí? Y otra parte importante es entender, con este pasaje podemos ver que aquellos a quien Cristo llama, porque Jesús le habló por su nombre, ¿sí? Debemos estar dispuestos a humillarnos y a bajarnos del nivel en donde estemos para reconocer que Él es nuestro Dios. De hecho, Él es la fuente de todo. Y si algo existe, dice la Biblia que es por Él y para Él. Entonces, Zaqueo fue humilde al reconocer que él tenía una vida que no le agradaba a Dios, vio una oportunidad, Jesús le habló y él acudió al llamado. ¿Sí? Y se nos enseña esto también para nosotros, ¿no? Entonces al final, Zaqueo dio públicamente pruebas de haber llegado a ser un verdadero seguidor de Cristo, ¿sí? Un verdadero convertido. Y es una de las enseñanzas que queremos resaltar. Y vamos a pasar a las preguntas del pasaje para darle una repasada a lo que acabamos de leer. ¿Quién era Zaqueo? Judío. Así es, un judío recaudador de impuestos. ¿Y qué quería hacer? ¿Qué procuraba hacer? Mirar a Jesús. ¿Y qué le impedía ver? ¿Sí? ¿Qué hizo para lograrlo? A un árbol. Y luego, ¿qué hizo Jesús cuando llegó a aquel lugar? ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Cómo reaccionaron los que estaban alrededor escuchando todo esto? Se disgustaron. Así es, no les cayó gracia, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo Zaqueo puesto en pie?
cuando ya bajó. Que dice el Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Muy bien. Y Jesús da una respuesta. ¿Qué quiso decir con esta respuesta? ¿Sí? ¿O qué le dijo? Al final. La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Sí, o sea, Jesús hace un reconocimiento público de la manifestación de cambio que estaba haciendo, estaba dándose en la vida de Zaqueo. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Conoces gente que por su trabajo o ocupación es considerada indigna? Digo, a lo mejor se nos ocurre algún ejemplo. Yo creo que sí, la respuesta tiene que ser que sí, porque nuestra naturaleza como humana caída, nuestra naturaleza pecaminosa, tiende a menospreciar ciertas personas, ¿sí? Ciertos grupos. Y aquí nos vamos a enfocar por su trabajo, porque a veces son discriminados por otras cosas, ideologías o costumbres, por su trabajo. Y en esta sociedad como la nuestra, pues no es diferente a aquellos tiempos. Aquí habla de recaudadores de impuestos y este, pero por ejemplo, otra profesión que es obviamente muy considerada indigna, pues es la, por ejemplo, prostitución. Sí, o sea, difícilmente alguien que se dedica a eso está muy orgulloso y lo, 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 lo pregona fácilmente, ¿verdad? Entonces, pues sí, así como en aquellos tiempos, aquí hoy también tenemos este tipo de situación. ¿Qué nos enseña Dios con esto? Que hay que ser muy cuidadosos, porque Dios sí ama a esas personas y Él quisiera que todas se arrepintieran, que cambiaran su estilo de vida, que creyeran en Él como Señor y Salvador. ¿Por qué nosotros habríamos de negarnos a algo que es la voluntad de Dios? ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Sabemos que hay mucha gente que lo rechaza, que muchos se van a perder, lamentablemente. Pero no nos toca a nosotros decir este sí o este no. Porque si nos analizamos a nosotros mismos, y el ejemplo lo tenemos en cada uno de nosotros, muchas personas, si me hubieran conocido a mí antes, hubieran dicho, no, le prediques el evangelio, no, a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque por nuestras costumbres siempre tendemos digamos que a menospreciar a las personas, y a veces hasta olvidamos de dónde fuimos rescatados, ¿verdad? Entonces parte de la enseñanza que tenemos que resaltar. Ahora, como lo vimos en el pasaje, ¿hay esperanza para esta gente indeseable? Sí. Sí, por supuesto que sí. Dice en el libro de Mateo, capítulo 21, del 28 al 32, la parábola de los dos hijos. ¿Sí? Mateo 21, 28 al 32. Dice, ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado y les dice a la audiencia, ¿no? Que eran principalmente judíos.
líderes. Dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? Entonces, Jesús está diciendo, está utilizando, como siempre, sus enseñanzas las daban en historias, en parábolas, también para filtrar un poquito a aquellos que verdaderamente querían entender, quienes nomás estaban preguntando para hacerle caer. Les da una parábola y les dice, hubo un hijo, o sea, un padre tiene dos hijos, le dice el primero ve, dice no, no voy, pero al final, y le hace caso, y se arrepiente y va. Y el otro dice, sí, sí voy, y no lo hace. Ellos les dice, luego Jesús les da la explicación y les dice, vino, Dios mandó un profeta, que es Juan el Bautista, y les dio el mensaje, y ustedes dicen seguir a Dios, pero no lo obedecen cuando ya están, cuando ya lo tienen aquí. Y les dice a los judíos, estas personas, cobradores de impuestos, gente odiada y rechazada por sus prostitutas, que era de lo peor de la sociedad que había en ese tiempo, ellos tuvieron un corazón de arrepentimiento. Entonces ellos entraban en el reino primero. Eso era un shock para los judíos, porque ellos creían que solo por ser judíos ya eran ellos como privilegiados en el sentido de que no tenían que obedecer, que ya tenían como ganada esta salvación. ¿Sí? Entonces, esta parábola, o más bien este pasaje, empata muy bien con la historia que acabamos de ver, donde se demuestra que no importa cuál sea tu pasado, no importa cómo te hayas comportado, o en qué trabajes, si te arrepientes, si trabajas, si tienes un trabajo por ejemplo, de prostituta, ¿sí? Luego conoces a Cristo, te arrepientes de tus pecados, crees en el Evangelio, tendrías que cambiar de trabajo. ¿Sí? Pero es evidente que no podrías seguir trabajando en lo mismo, porque sería como una evidencia de que verdaderamente no creíste, porque no estás obedeciendo. Entonces, se refuerza con este pasaje de Mateo, ¿no? Esta idea. Hay algo, a veces nos molesta, hay personas que nos molesta de alguna forma, nos inquieta que tengan un estilo de vida pecaminoso, que les vaya bien aparentemente. ¿Sí? Eso puede como que ocasionar algo raro en nuestro corazón, que nos confunda o incluso nos haga sentir odio. ¿Verdad? ¿Sí? Dice el libro de los Salmos, capítulo 73, versículos del 1 al 3. Dice, Salmo 7.3, del 1 al 3. Si alguien lo quiere leer, adelante. Del 1 al 3. ¿Okay? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí vemos cómo a veces podemos reaccionar o descalificar a ciertas personas, pero no por amor a Dios o no por querer
que Dios te ha honrado, sino porque nos da envidia de que siendo pecadores les vaya bien. ¿Sí? Entonces, en este pasaje, a Zaqueo todo el mundo lo odiaba, pero unos no solo lo odiaban por traicionero, lo envidiaban, porque tenía mucho dinero. Entonces, a veces incluso es un error sobre otro error. O sea, lo estás despreciando, pero quisiera ser él. ¿Sí? Pero quisiera que tener lo que él tiene. ¿Sí? Entonces hay que tener más cuidado todavía con eso, ¿verdad? Porque ahí sí estamos siendo muy hipócritas. Sí, sí, o sea, te rechazo, pero realmente te envidio. ¿Sí? O sea, que nosotros estar bien delante de Dios y a veces cuando caigamos en una actitud así, porque aquí no se trata de decir como en algunos lugares se enseña que no, yo soy cristiano, yo ya no peco. Ningún lugar de la Biblia Dice que no. dice eso. Contrario. Que algo dice la Biblia es que nosotros somos así y que aún así Cristo murió por nosotros. Así es como se demuestra el amor de Dios. No porque nosotros hemos ganado nada. Realmente todo nos ha sido dado. ¿Sí? Entonces, para cuidar esa actitud también, ¿verdad? De no solo no caer en la discriminación, sino no caer en el error de envidiar a esas personas. Porque sí, efectivamente, hay personas que se dedican, incluso delitos o cuestiones turbias, deliberadamente lo hacen y a veces les va bien. Incluso algunos de ellos, y lo hemos visto hasta en series de Netflix, que creen que Dios los bendice. O sea, no entienden que también Satanás provee, probablemente por medios ilícitos, pero también Satanás a veces te da tanto que te tiene bien amarrado. Y tú creyendo que estás bien, ignorando a Dios. No puede ser. ¿Sí? O sea, si algo tiene Dios, aparte de su amor y otras muchas características, es sabiduría. ¿Sí? Él tiene reglas para hacer las cosas y no lo va a hacer, nunca va a actuar negando su propia naturaleza. Entonces, cuando hay alguien que está en pecado, que está deliberadamente haciendo negocio, ganando dinero de una manera ilícita, no es Dios proveyendo. Y la gente lo dice, ¿eh? Hombre, qué bendición. ¿Sí? O sea, sin, sin yo no digo que no sepas, no. Mínimo tengas la curiosidad de investigar cuáles son los principios de Dios para eso. Este, entonces, y hablando un poco de esa parte de la prosperidad, de que nos vaya bien, siempre tenemos que cuidar en qué lugar ponemos ese tipo de necesidades o intereses, o preferencias, o prioridades. ¿Sí? Una pregunta general, ¿el dinero acumulado dará felicidad? ¿Verdadera felicidad? Sabemos que no. ¿Qué hacemos todos los días y cómo nos comportamos? A veces, como que andamos diciendo que sí. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, pues, el dinero es necesario para conseguir muchas cosas. Y los que sean cosas básicas y todo, es normal que estemos preocupados. O ocupados, no preocupados, sino ocupados en satisfacer estas cosas. Dios provee a través de nuestros trabajos. ¿Sí? Lo puede hacer de otra forma. Puede llegar alguien y te toca la puerta y te regala algo. Ha sucedido muchas veces. ¿Sí? De hecho, hay testimonios bien increíbles de ese tipo de provisiones. Pero habitualmente lo hace por un medio convencional. Dice el libro de Proverbios 28:8. Dice, los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. ¿Sí? Y habla un poquito de qué actitud tenemos hacia el dinero. Hay personas que consideran, vaya, que viven o ganan cobrando intereses injustos. Y este proverbio te dice, por más que te enriquezcas de esto, a la larga, la riqueza no te la vas a quedar tú. Te va a ir con los generosos, con los que sí saben qué hacer
con ese dinero. Y si no, a lo mejor no te toca a ti. Como que ya te vas a morir. No te vas a llevar nada. Fíjense, hay un pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Si no les ha tocado leer en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, vienen unas cartas, ¿sí? Cartas de Jesús a las iglesias, que son cartas, son aplicables todavía en nuestros tiempos para ciertas iglesias que están pasando por ciertos procesos. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Aquí estamos en el 3 y si recuerdo bien, este es parte de la carta a la iglesia en la Odisea, se llama el lugar, la Odisea. Y es Jesús diciendo, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Imagínate nada más ser parte de una iglesia que está en esta condición. Dice, la iglesia decía, tengo todo, no necesito nada. Y Dios diciéndole, todo lo que tienes no tiene ningún valor. Esta es la iglesia de Filadelfia. No, Aquí dice, mensaje de la no, iglesia de Filadelfia. no fue eso. No, dice. No, al Filadelfia es la única iglesia que no le reprendió, que no le reprobó nada. No es Filadelfia. No. Dice la Odisea, ¿verdad? Es versículo 17. No, es acá, sí. No puede ser. Pero bueno. Entonces sí, es la Odisea. Entonces, qué fuerte. Porque si hay iglesias o cristianos que podemos llegar a este error de decir, no hace falta nada. Pues sí, a lo mejor terrenalmente. Toda la gente te lo puede confirmar. Oye, no, hombre, qué gracias a Dios, qué bendición. Y es piloto, y no sé qué. Y Dios, ¿y yo qué? O sea, ¿cómo está tu relación conmigo? Y Jesús es muy misericordioso porque no los condenó y les dijo, ya no los quiero. Les dijo, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Entonces, sé diligente y arrepiéntete. Es una advertencia. Cuando lleguemos a un error de ese tipo, pues, hey, después de tantito, porque a veces los logros, lo que consigues, lo que sea, tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, se nos sube los ojos, se nos olvida de quién viene todo lo bueno. ¿Sí? Y esta iglesia perdió de vista. De hecho, si analizas, hay iglesias poderosísimas económicamente, pero que ahí no está Dios. La idea es no caer en ese error. O sea, ¿qué tanto podríamos acumular que podríamos impresionar a Dios? Es una tontería. Sí, o sea, y o sea, tocamos este punto porque también es parte de lo que Saqueo hizo. Él, siendo muy rico, él dijo, a ver, que algo anda mal. Yo tengo mucho dinero, pero aquí no está la felicidad. ¿Por qué buscó a Dios? ¿Por qué buscó a Jesús? Porque él estaba insatisfecho. Sabía que su dinero no lo era todo. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que ver. ¿Sí? Y luchar, ¿verdad? Por cubrir nuestras responsabilidades. Dios te pone responsabilidades en esta vida. ¿Sí? Pero no perder de vista la prioridad. Y aquí Jesús dice, compra, te aconsejo que de mí compres oro. ¿Sí? Entonces ven a mí y agarra riqueza de la que yo te doy. ¿Sí?
que pudiera ser que también pues te pueda manifestar Dios en tus finanzas de una manera poderosa y a lo mejor si estás bien con él, incluso pudieras tener esa, esa, esa riqueza, pero ya viene ya parte de un corazón correcto delante de Dios. No empezar a olvidarlo, ¿verdad? Porque podemos empezar bien y luego desviarnos. La idea es mantenernos siempre con esa actitud, reconociendo que todo eso viene de Él y que al final, si lo tenemos o no lo tenemos, eso no nos hace ni mejores ni peores hijos de Dios. Simplemente es las etapas y los procesos que a cada uno nos van tocando, ¿verdad? Y se compra también ropas blancas. No tendrás vergüenza por tu desnudez. ¿Sí? La ropa lo hemos visto en otros pasajes, se puede manifestar como las acciones, ¿sí? Las obras. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estamos hablando de varios tipos de personas, de cómo debemos de ser, de no tener envidia por progresa y maldad, personas que reconocen que no tienen a Dios, se arrepienten y lo siguen, ¿sí? y, y cuál es la actitud de Dios al respecto de todo, independientemente de cuál sea nuestra condición. Él hace acepción de personas, él distingue, ¿sí? Hace separación, hace preferencias, pues no, sabemos que no. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Sí? Entonces ya en el Nuevo Testamento, se da ya en un momento donde ya no está Jesús en la tierra, ya había resucitado y ya había ascendido con el Padre. Y el apóstol Pedro dice, oye, pues no solo los judíos se están arrepintiendo, ya también los gentiles. ¿Sí? Entonces dice Pedro, veo que Dios no muestra favoritismo por un pueblo, ¿sí? Es de todo el mundo, como hasta la fecha. Esta labor que empezaron que empezó Jesús, desde Juan Bautista y los profetas, y luego Jesús, luego los apóstoles, hasta el día de hoy, nos ha impactado a nosotros. Esa misma tendencia de ir a esparcir el mensaje para que la gente crea en Dios y lo siga y busque extender el reino, este, viene desde esos tiempos con esta misma eh, con esta misma manera de ver las cosas, que es no desprecies a nadie, Dios no hace favoritismo, ¿sí? Y es aquí lo que se nos enseña. Así como Saqueo era un personaje impopular, pues que nosotros, si nos encontramos con alguien que en nuestra sociedad puede ser considerado popular o indigno, pues recordar siempre que Dios no hace favoritismo. Y a veces no a veces, Él viene especialmente por el perdido. De hecho, yo podría como agregar un comentario. Él viene, perdidos estamos todos, sin él, ¿sí? Pero él viene y tiene un mejor efecto con el perdido que sabe que está perdido, que reconoce que está perdido. Porque es muy triste el que cree que está bien, porque no va a buscar a Dios. Por eso a las personas, cuando tú les platicas el mensaje de arrepiéntete de tus pecados y cree en la buena noticia que es que en Jesús hay salvación, antes de platicarles la solución, tienes que explicar que hay un problema grave, que están separados de Dios y que su pecado les impide recibir la gracia de Dios. Y que va a haber un día del juicio, que todos vamos a comparecer delante de Dios. Y si no tenemos a un abogado, al único abogado que nos puede salvar, que es Jesús, si no hemos aceptado el regalo de la salvación, la condena va a caer en nosotros mismos. Pero si una persona no reconoce que tiene ese problema,
no va a buscar a Cristo. No va a buscar a qué, ¿para qué? Luego cuando no se predica bien el evangelio, no se establece este problema, luego resulta que hay personas que creen que seguir a Cristo es vivir como viven y agregarle ciertas cosas, ciertas acciones, ciertos hábitos, ¿sí? Pero no cambia. Pero no un cambio, sino un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Por eso también llevamos una responsabilidad de dar el mensaje verdadero. ¿Sí? Otra pregunta de estas generales: ¿será el pecado de estas personas que hemos hablado de por su trabajo, que son indignas consideradas, serán pecados imperdonables? Pues no. De hecho, la Biblia solamente habla de un pecado imperdonable. ¿Sí? Sí. Es Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Si alguien lo quiere leer, con confianza. ¿Sí lo tiene? Mateo 12, 31 y 32. Sí. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el venidero. Sí. Obviamente debemos evitar todos los pecados. Sin embargo, hay uno que es especialmente importante entender, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué no es perdonado? Porque cuando Jesús murió en la cruz y resucitó y fue hacia el Padre, él dijo que les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado hoy, es el que hace la obra. Si no está, o sea, si yo desprecio a Dios, desprecio al Espíritu Santo, ya no hay quien me convenza de pecado. Porque no le estoy creyendo, no quiero creer en él. Por eso es imperdonable, porque no hay perdón, porque la obra del Espíritu Santo no lo estás rechazando, lo estás negando. Ya no va a ser esa obra en ti. Por eso se habla de ese pecado. Es algo muy necio, pero sí hay personas que pueden caer en un error como este. Nosotros tenemos que estar muy lejos de este problema. Nuestra actitud es al revés, es tener una relación con el Espíritu Santo. Sabemos que es lo que nos conecta con Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que como cristianos, como hijos de Dios, el Espíritu, nosotros somos templo del Espíritu, mora en nosotros. ¿Sí? Cuando hemos creído, cuando hemos recibido, ahí es donde, por eso a veces tenemos en la presencia de Dios una sensación y una llenura que a veces hasta derraman lágrimas, que es Dios llena tu corazón de su amor a través del Espíritu Santo. Entonces, la idea es que sí reconozcamos que hay un pecado que tenemos que tener ahí muy alertas, de no negar, de no darle la espalda a Dios, de no negarlo, mucho menos proferir alguna blasfemia. Fuera de ahí, no importa tu pasado, no importa lo que hayas cometido, Dios te perdona, te limpia de todo pecado, te deja como nuevo, por lo que Él hizo, no por tu buen comportamiento, sino porque verdaderamente te has arrepentido y confías en que Él lo hace. Y es algo que tenemos que estar recordando este, muy seguido, porque siempre está Satanás diciéndonos, ya caíste, no es lo tuyo, ya ríndete. Esos mensajes siempre te van a llegar. Cuando caes en algo, sobre todo si es un pecado repetitivo, ¿verdad? Hay que buscar la ayuda de Dios.
¿sí? Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé fortaleza para realmente ya dejar atrás esas prácticas y agradarle, pero sí estar muy alertas de no estar escuchando la voz del enemigo que siempre te va a tratar de desanimar. Por eso es importante la congregación, porque cuando uno se aísla, la batalla está en la mente. ¿Sí? Todo el tiempo pueden llegar pensamientos tuyos, de Dios o de enemigo. Entonces, tenemos que aprender a administrar. Muy bien. Preguntas personales. ¿Te has sentido en una situación similar en el sentido de que has creído que ya no puedes ser perdonado? ¿En algún momento has pensado de que no mereces el perdón? ¿Sí? Y específicamente la pregunta es, ¿te has sentido que no mereces el perdón? Yo creo que todos vamos a decir, es muy probable que nos hayamos sentido así. Y no estábamos equivocados. El perdón no lo recibimos, no nos es otorgado porque lo merecemos. Entonces no lo merecemos, no lo que así es, Él en su amor, en su gracia, Él decide perdonarnos. Pero la actitud de creer que, que no lo merecemos, este, hay que tenerla clara en el sentido de, sí hay que saber que realmente es así, pero no creer que no tenemos acceso al perdón. ¿Sí? Porque el perdón no es por nuestros méritos o por nuestro comportamiento, por las cosas buenas que hagamos a partir de hoy o mañana, sino es por la naturaleza de Dios. ¿Sí? Él sí tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 13 y 14. Dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Sí? Y este pasaje, tal vez ya lo hayan leído, lo recuerden. Primero estaba, renglones antes estaba un fariseo en el mismo templo, al mismo momento, pero él decía, gracias Dios, porque no soy como todos los pecadores. Esa es la diferencia en la actitud. Él decía, gracias porque sin, sin tenerlo tal vez tan claro, estaba como implicando, gracias porque no necesito perdón. Clase de actitudes delante de Dios. O sea, está mal ponerte así con una persona, imagínate. Con Dios, decir, no, no te necesito. Sí, o sea, tener una actitud de, gracias porque estoy bien. ¿Sí? O sea, solo por ser quien soy, yo estoy bien. Obviamente, a Dios no lo impresiona y Él veía el corazón de todos. Por eso dice aquí, les digo que fue este pecador quien regresó justificado por su actitud correcta. Esa es la actitud que tuvo Saqueo, ¿verdad? Y es la actitud que nos invita a nosotros a tener. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Sí? Hay que estar reconociendo que somos falibles, ¿verdad? Esta pregunta les va a sonar un poco curiosa. Dice, ¿deseas encontrar la verdadera felicidad? Obviamente vamos a responder que sí. ¿Verdad? Aquí la idea es, ¿a qué le llamamos? Felicidad verdadera. Qué dice la Biblia al respecto? No vamos a abundar en el tema, pero hay un pasaje que me resulta interesante para entender
o poder como poner en la balanza la felicidad pasajera que hoy podemos tener y buscar aquí, de la felicidad que Dios tiene preparada para nosotros. Dice el libro de Jeremías 29:11 al 13. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Sí, creo que ahí lo voy a cortar hasta este versículo 11. Vamos a quedar en el 11. Lo repito. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? ¿En dónde estoy buscando la felicidad? ¿En este tiempo? ¿En este plano terrenal? ¿En este paréntesis que tenemos? ¿O estoy buscando las promesas y las bendiciones que Dios tiene para mí? ¿Verdad? Yo creo que tenemos muy claro que hay que buscar lo que Dios tiene para mí en el futuro. De hecho, platicábamos hace unos días en el estudio en una church, de San Jerónimo, platicábamos de que a veces perdemos de vista, cuando estamos predicando el Evangelio, sí, porque les hablamos del problema y luego de la solución, que es Cristo, pero pocas veces hablamos de lo que Dios promete. Y hay todo tipo de creencias desviadas y confundidas. Hay personas que si tú le dices, cuando mueras, ¿quieres ir al cielo o al infierno? Y hay personas que dicen, "Es que el cielo va a estar muy aburrido". Y no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué te imaginas así lo primero? Vestido de blanco, con una túnica blanca, cantando, tocando el arpa. Esa es la imagen que nos ponen en las caricaturas. ¿Sí? Y curiosamente, no se piensa mucho en eso, no se reflexiona en eso. Y cuando hablamos aquí de buscar la felicidad, es qué tanto tiempo le dedicamos en nuestros días para reflexionar en qué tiene Dios preparado para nosotros. La Biblia está llena de promesas, ¿sí? Pero a veces no las buscamos, ¿sí? Y nos quedamos solo con lo que aquí veo, con lo que Dios me puede dar aquí, que son muchas cosas, ¿sí? Pero y la invitación es, como hizo Saqueo, es, ¿sabes qué? Aquí, si alguien tiene lana, aquí soy yo, pero esto no me satisface. Yo dejo esto y voy con Dios. Y seguramente quería encontrar algo más, ¿sí? O sea, no estaba él abandonando todo lo que tenía por nada. O sea, sabía que Dios le podía dar algo más. Nosotros tenemos que tener esa misma actitud de decir, ok, sí, está bien, trabajo, me preocupo por mis cosas, y Dios me va proveyendo de mis necesidades y ahí vamos. ¿Sí? Pero que tanto tiempo le dedico, me incluyo, el reflexionar en las promesas y los planes que Dios tiene para mí. Dice Dios, yo sé los planes que tengo, son planes para lo bueno y no lo malo, para darles un futuro y una esperanza. O sea, tú has tenido buenos planes, te han ocurrido buenas ideas, ¿sí? Bueno, imagínate los de Dios. Cuando Él dice, tengo planes para darles un futuro y una esperanza, no es cualquier futuro. No es algo que vas a decir, ay, este trataba. No, tiene que ser algo majestuoso, sorprendente. Sí, o sea, es la verdadera felicidad, porque estar en la presencia de Dios, para mí, es como la, la, la llenura total. O sea, porque no estamos hablando de estar con alguien que quisiste mucho, que quieres mucho, con alguien que te cae muy bien, o con un buen líder que te va a guiar y que te va a ayudar. Es Dios, es el creador del cielo y de la tierra. Y las promesas, parte de las promesas es una vida en su presencia, ¿sí? Una vida eterna en su presencia. ¿Sí? Entonces, que busquemos también, que pongamos en su lugar, ¿sí? No vamos a hacer como saqueos, vamos a repartir la mitad de lo que tenemos. ¿Verdad? Digo que tampoco es mucho, pero no se nos pide hacer eso, pero sí se nos pide anhelar
lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Es que no lo conozco, bueno, hay que buscarlo, hay que ir a la palabra de Dios para aprender más de qué es lo que Dios me tiene, porque a veces va a ser necesario que yo me aferre a las promesas, a lo que me está prometido, para poder librar el proceso, las pruebas y las aflicciones de esta vida. Si no se vuelve una vida, te frustras, porque no sabes que vale la pena luchar por lo que viene más adelante. ¿Qué significa para ti conocer a Jesús? Dice aquí, el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó, ¿sí?, por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así que sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿qué significa para nosotros conocer a Jesús? Pues es tener quien nos defienda, ¿sí? Quien comparezca a nuestro favor delante del Padre. Él es el que nos abre, nos da acceso. Así es nuestro abogado, porque hay un acusador. ¿Sí? Al haber un abogado es porque hay una parte acusadora. Y ese es uno de los nombres que se le da a Satanás, el acusador. Entonces, eso es lo que es Jesús para nosotros. ¿Y cómo, cuáles son las evidencias de que hemos verdaderamente conocido a Jesús y hemos creído en Él? Que empezamos a obedecer, ¿sí? Cambio de vida, ¿sí? Vivir como Jesús vivió. Ah, pues es que no se puede, sí, pero tenemos que buscar cada vez parecernos más. Y a veces, lamentablemente, vivimos olvidando eso, ¿sí? O sea, olvidando eso y no hacemos ningún esfuerzo para parecernos más a Él. Queremos justificar nuestras acciones por nuestra propia naturaleza, pero también no hay que perder de vista el trabajo del Espíritu Santo, porque ahorita no estamos solos. Y hemos creído en Cristo, como Señor y Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo. Y tenemos esa ayuda. Si lo fuéramos a hacer a nuestras fuerzas, pues estaríamos perdidos. No lo podríamos lograr. ¿Crees que necesitas hacer cambios en tu vida? Como todos, ¿no? Dice, libro de Romanos 6:4. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Sí? Es por la ayuda de Cristo, es que podemos realmente tener esta vida nueva. Entonces, tenemos que estar conscientes como Zaqueo, que dijo, yo quiero cambiar mi vida, ya no quiero vivir así. Él pudo continuar y morir así, rico, trabajando en lo mismo, pero no, él dijo, no, yo quiero algo más, yo quiero cambiar mi vida, quiero agradarle a Dios, ¿verdad? Entonces ya, para concluir, vemos aquí un contraste entre la actitud de Zaqueo, perdón, la actitud del Señor hacia Zaqueo y la actitud de la multitud, ¿sí?, que descalificaron el hecho de que Jesús fuera a hospedarse en la casa del recaudador de impuestos. Este, es el amor de Jesús manifestado en que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que era importante.
Pero la multitud solo se dedicó a observar y criticar. Entonces, que seamos los de la actitud correcta. ¿Sí? No juzguemos, no critiquemos, olvidándonos de que hay un Dios que quiere salvar a estas personas. Vamos a encontrar con gente que te va a ser difícil a veces, ¿sí? Pero si hay algo que tú puedes compartir, algo valioso, es tu fe. ¿Sí? Estemos dispuestos a hacerlo de esa forma sin importar de quién se trata. Obviamente no va a ser tu integridad. Por ejemplo, a veces vamos a predicar a la Macroplaza o vamos a predicar a un lugar, una colonia o así, pues ahí está. Tienes que cuidar, no te metes, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero no despreciarlos pues, de manera automática por alguna condición. Dice el libro de Lucas 15, versículo 1 y 2. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Fíjense cómo la actitud de los fariseos era necia en ese sentido. Entonces, oye, vienen los pecadores, pues, a ellos vengo a salvar. Y ellos no, ellos querían defender su linaje. Esa era que se fueran todos, como nosotros. Cuando el plan de Dios es que todo el mundo se salve. Bueno, así tenemos que tener la actitud nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que le ocurrió a Saqueo nos puede pasar a nosotros. O puede ocurrirle a cualquier persona que confía en el Señor Jesucristo, que confía en nuestro Señor Jesucristo y que desea arrepentirse de sus pecados y vivir una vida para Dios. ¿Okay? Con esto concluimos esta sesión y concluimos el taller. Gracias a Dios. Nos vemos en el siguiente.